Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, justo enfrente de la Plaza de Cibeles, en el corazón de la capital española. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a mis dos invitadas, a las dos invitadas al Club de Prensa en el día de hoy. En primer lugar, Sandrine Morel, la corresponsal del diario Le Monde, el diario parisino. Gracias, Sandrine, por estar aquí. Hola, buenos días, gracias. Cécile Thibault, corresponsal del Les Echos, otro periódico muy importante en Francia. Gracias también por estar con nosotros. Buenos días. El primer asunto y el único asunto de hoy, Sandrine y Cécile, tiene que ver con las elecciones presidenciales en Francia. Estaba todo el mundo pendiente de cuál iba a ser el resultado y, en efecto, ayer, el domingo, se llevó a cabo la primera vuelta electoral de estos comicios presidenciales. Había 11 candidatos, había 4, según las encuestas, eran los más opcionados, y se supone en Francia, según la legislación francesa, que si ningún candidato obtenía, o si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, hay una segunda vuelta. En este caso la habrá el próximo 7 de mayo. Bueno, ¿qué ocurrió con los resultados? Ha ganado, el que ha obtenido la mayor parte de los votos es Emmanuel Macron, candidato centrista, quien fuera ministro socialista, que tiene 39 años, logró 8,5 millones de votos aproximadamente y el 23,9% de los votos. En segundo término aparece Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional, partido que quiere sacar a Francia de la Unión Europea y que quiere salirse también de la moneda única europea del euro. Ella logró el 21,4% de los votos, seguida por François Fillon, candidato conservador y exministro, también un hombre de 63 años, con el 19,9% de los votos, y en último término de estos 4 muy opcionados, Jean-Luc Mélenchon, del llamado Partido de la Francia Insumisa, que logró el 19,6%. De manera tal que para la segunda vuelta van a estar el señor Emmanuel Macron y la señora Marine Le Pen. Aquí la primera pregunta que quiero hacerles es, desde el punto de vista de la relación de Francia con la Unión Europea, ¿qué importancia, qué consecuencias tiene el resultado de ayer en las elecciones francesas? Sandrine. Sí, bueno, pues yo creo que está claro que va a haber una especie de referéndum en segunda vuelta al final sobre la Unión Europea. Hay un candidato que era el más eurofilo, no sé si puede decir así, ¿no? Porque era el que más... Europeísta, sí, el que más... Pero es que no es simplemente un candidato que está a favor de Europa, es que es un candidato federalista, es decir, que va más allá que cualquier otro presidente francés. Es decir, él está a favor de crear un parlamento de la zona euro, con un ministro de Economía de la zona euro. Entonces él quiere ir más allá en la construcción europea. Y frente a él hay una candidata, Marine Le Pen, que quiere salir de la Unión Europea, salir de Schengen, salir de la moneda única, salir de la OTAN y que bueno, pues, quiere volver a las fronteras francesas y cerrar las puertas. ¿Quiere decir esto entonces, Cécile, tal como escribe Xavier Vidal-Folco en el periódico El País, que Europa ha ganado con este primer puesto de Emmanuel Macron en la primera vuelta electoral de las elecciones francesas ayer? Sí, yo creo que efectivamente Europa ha ganado porque el que ha vencido en la primera, que tiene el mejor resultado en la primera vuelta, es el más europeísta y es el que más fuerte está para combatir los viejos demonios de Francia, que Francia todavía no está segura, que quiere dejar una parte de su soberanía, le duele mucho y es un debate que es muy duro y es muy profundo en Francia desde los acuerdos de Maastricht, que ya fueron muy polémicos en Francia. Así que Europa ha ganado, pero yo creo que dentro de Francia el debate sigue y va a seguir en los próximos días, me imagino. Sí, seguramente va a ser ahí donde le va a atacar mucho Marine Le Pen, porque es verdad que aunque todavía en Francia 2/3 de los franceses están muy ¿cómo se dice? Cohesionados no, unidos. muy a favor de la moneda única, aunque los 2/3 de los franceses están todavía muy partidarios de la moneda única. Simplemente hay una mayoría que está a favor de la simple, que está a favor de la Unión Europea, de quedarse en la Unión Europea.
pero puede ser también una oportunidad para la Unión Europea de repensar un poco sus relaciones con los parlamentos nacionales y saber por qué las cosas no van tan bien y por qué está perdiendo poder de seducción, ¿no? Entonces es evidente en Francia que efectivamente tiene muy mala prensa, se puede decir, la Unión Europea, pero pasa en todos los países. De momento estamos satisfechos del resultado de esas elecciones porque es el mal menor. Vemos lo que es increíble es que nos estamos alegrando de ver que Marine Le Pen ha obtenido solo 21, algo. Entonces, ¿qué significa? Es un punto absolutamente clave de la cuestión. Hay sondeos o rumores, más bien que sondeos, que decían que podía llegar al 30%. Era algo terrorífico para buena parte de la población francesa que no la ha votado. Entonces, realmente estamos en una posición de alegrarnos del mal menor. Sandrine, es la primera vez que las elecciones francesas, sobre todo a la segunda vuelta, en la segunda vuelta no hay ningún candidato ni de la derecha tradicional, lo que se llama hoy en día los republicanos, ni de la izquierda tradicional. Es la primera vez que pasa esto desde cuando se instituyó en Francia la Quinta República, que fue establecida por el general de Gaulle en el año 1958. Tal vez el 5 de octubre fue el referendo donde hubo un cambio constitucional que le dio más poderes al presidente de la República y que, entre otras cosas, permitió que fuera elegido no por el Parlamento, sino de manera directa por los ciudadanos. El hecho de que en esta ocasión hayan ganado Macron y Marine Le Pen, él un candidato de centroizquierda independiente, ella de un partido xenófobo como el Frente Nacional, y que no haya estado ahí ni el candidato conservador que era Fillon, ni el candidato del Partido Socialista, quiere decir que se acabaron los grandes partidos en Francia, se acabó ese bipartidismo francés tan tradicional. Es más, incluso las expresiones izquierda y derecha vienen del lugar donde se sentaban en tiempos de la Revolución Francesa los parlamentarios en Francia. Sí, sí. Yo creo que es demasiado precipitado para llegar a esta conclusión, saber si los dos grandes partidos han desaparecido o se verá más bien en las legislativas. Yo creo que les Républicains desde luego no, es un partido de derecha que sigue bastante unido y quizás por eso de haber sido unido también han tenido ese fracaso, es decir, que no han querido echar al candidato Fillon a pesar de todos los problemas que tenía judiciales y lo han pagado en las urnas. Pero es un partido que tiene, que tiene un poder territorial importante, que ha ganado las últimas elecciones regionales, que va muy en la línea normalmente de imponerse en las legislativas. Veremos lo que pasa con Macron, si consigue convalidar su victoria en las presidenciales por una victoria en las legislativas, pero esto no está ganado. En cuanto al Partido Socialista, esto es más complejo. Es posible que haya desaparecido el Partido Socialista, porque realmente ha habido una crisis tremenda que explica este resultado antes de estas elecciones, que es que un frondeur, es decir, uno que se oponía a las políticas llevadas a cabo por el gobierno socialista, un socialista que iba en contra de las políticas del presidente Hollande, se ha elegido en primaria el candidato del Partido Socialista. Eso ha hecho explotar totalmente el bloque socialista. Ha habido mucha gente que ha decidido apoyar a Macron, que además era un antiguo ministro, era un ministro de Economía del gobierno de Hollande, que era muy cercano a Hollande, que era muy cercano a la línea, es un social liberal, entonces a la línea derecha del Partido Socialista, y Hamon, que era una persona que se consideraba casi fuera del Partido Socialista porque había sido un frondeur, que tenía que representar al Partido Socialista y que ha sido muy traicionado por los suyos. Bueno, esto ha hecho que realmente el Partido Socialista haya explotado y se ve muy complicado que consiga unirse detrás de alguien para las legislativas y desde ahí pues puede explotar totalmente y acabar de morir. Cecilia, habrá segunda vuelta electoral el 7 de mayo y según las encuestas Emmanuel Macron le ganará a Marine Le Pen. La firma Ipsos dice que él obtendría el 62% de los votos y ella el 38%. E incluso candidatos como François Fillon, el conservador que perdió ayer, algunos de ellos dijeron que piensan votar por el señor Macron en la segunda vuelta electoral. Y repito aquí la pregunta, ¿se van a acabar los partidos o se va a acabar solamente alguno o qué va a ocurrir? Porque aquí está pasando algo similar a lo del año 2002,
Cuando Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, pasó a segunda vuelta con Jacques Chirac, quedó en tercer lugar y descalificado Lionel Jospin, el candidato socialista, y terminaron los socialistas apoyando al señor Chirac, que logró una votación gigantesca. Efectivamente, a esta época me parece que era 80% 20%, 80% para Chirac en la segunda vuelta. Esta vez no estoy segura. Lo que hemos visto efectivamente es que Fillon inmediatamente ha explicado que no podía hacer otra cosa que estar en contra de Marine Le Pen, y que llamaba directamente a votar a Emmanuel Macron. Pero lo que hemos visto también es que Jean-Luc Mélenchon, que es un candidato que no hemos hablado de él, pero yo creo que es un personaje importante, personaje importante porque es uno de los tres que rompe el electorado del Partido Socialista, que se rompe por su derecha, por su centro habitual, o por su alma, vamos a decir, socialista, que es Hamon, y por su alma rebelde, que sería más Mélenchon, que ha conseguido atraer a muchos enfadados, a muchos jóvenes, a mucha gente que a lo mejor en otras circunstancias hubiesen votado a Marine Le Pen, no sabemos, o bien lo sospechamos. Entonces, eso es un partido socialista que está roto totalmente, pero también es el gran problema que tiene la socialdemocracia europea. Yo creo que todos los partidos socialistas en Europa tienen una duda sobre cómo es sobrevivir en un mundo donde la economía liberal tiene ya el camino trazado, y cómo consigue, no voy a decir tener un alma porque podemos dejar un poco el tema religioso, pero cómo puede conseguir tener una línea de ruta propia, una socialdemocracia consecuente, defendiendo intereses de las clases populares o de las clases medias que normalmente defiende. Es posible, perdona, pero simplemente, es posible que efectivamente el Partido Socialista, su explosión, sea un precursor, un símbolo de que lo que va a pasar en otros países, en el sentido de que realmente lo que se ha visto es que la síntesis que proponía el Partido Socialista entre sus distintas corrientes es imposible. Es imposible. En un solo partido no han conseguido al final unir estas diferentes corrientes que hasta ahora conseguían vivir juntas, más o menos bien, siempre con pequeñas crisis, pero que conseguían encajar todas. Y ahora realmente esto ha explotado. Estamos en Madrid y podemos ver que eso puede ser un problema que podría encontrar el Partido Socialista entre la... Está muy maltrecho aquí en España el Partido Socialista. El Partido Socialista español efectivamente puede tener este tipo de problemas entre una candidatura de Pedro Sánchez y de Susana Díaz, que efectivamente uno encarna el establishment del partido y el otro las bases. Sabemos que puede ser muy complicado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en el corazón de Madrid, la capital española. Cecilia, hay más cuestiones que llaman la atención de estas elecciones en Francia, país importantísimo, entre otras cosas, porque fue uno de los fundadores de la Unión Europea, es una potencia nuclear, es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tienen 66 millones de habitantes. Pero, ¿qué tanto le inquieta a usted la votación de Marine Le Pen? Marine Le Pen, que decíamos, encabeza un partido xenófobo, un partido que quiere retirar a Francia de la Unión Europea y del euro, pues logró una votación del 21,4% en esta primera vuelta electoral de ayer y ha pasado a la segunda vuelta. ¿Le inquieta eso? Hay muchos franceses, son muchos los millones de franceses partidarios de cosas como las que acabo de mencionar. Sí, yo creo que es muy preocupante también porque cuando se mira un poco dónde se ha votado a Le Pen, se ve que hay cosas distintas. Hay el sur de Francia, que vota el sureste de Francia, la zona de Marsella, cerca del Mediterráneo, que vota por razones históricas de racismo antiárabe, más o menos. Es la extrema derecha, es mucho voto de los que habían vuelto después de la independencia de Argelia. Es un voto muy de extrema derecha, pero también la fortaleza de Marine Le Pen es que
ha conseguido más que su propio padre, Jean-Marie Le Pen, que fue el fundador del Frente Nacional. Ha conseguido atraer a toda una población de las zonas desesperadas, desindustrializadas del norte de Francia, que era antiguo voto comunista. Entonces, es otra alma del Frente Nacional, que es también el pequeño obrero, el hombre blanco que se siente abandonado. Eso es un caldo de cultivo peligroso, lo sabemos con Donald Trump en Estados Unidos, y por eso estas aguas está pescando Marine Le Pen. Sí, sí. Y hay un peligro realmente para la segunda vuelta. Es verdad que estamos casi todos seguros de que Macron va a ser el próximo presidente de la República, pero hay un peligro. Hay un peligro por una posible abstención y porque seguramente le queda un reserva de voto a Marine Le Pen. Le queda una reserva de voto porque había un sondeo hace poco que decía que un tercio de los franceses, 30% de los franceses, estaban coincidiendo con sus ideas. Es decir, que realmente ha conseguido, efectivamente, como dice Cécile, ampliar muchísimo la base respecto a su padre, ha conseguido desacomplejar un voto xenófobo, es decir, que hay gente ahora que te dice abiertamente que vota al Frente Nacional, diciendo no somos racistas, pero votamos al Frente Nacional. Esto lo ha conseguido, antes se escondían, ahora no es un voto escondido. Ha conseguido lavarse la cara para intentar decir que simplemente está defendiendo Francia y los franceses y esto hace que si hay una gran abstención en la segunda vuelta, todo es posible. Y hay algo que es importante también, es el voto, el 19 y algo de por ciento que tiene Jean-Luc Mélenchon. 19,6%. Exactamente, que él todavía no ha dicho, no quiere pronunciarse para Macron en la segunda vuelta. Deja libertad de voto o libertad de abstención a sus votantes. Y eso es preocupante porque de alguna manera no les gusta que se les compare los dos, por supuesto, pero tienen el mismo pensamiento mágico. Es decir, que al final no tienen programa bien definido, no tienen un programa realista. Lo que tienen es que tienen falsas soluciones fáciles de entender y de vender rápidamente a la gente. Y eso también puede evolucionar de manera complicada en el futuro. Y el hecho que alguien no llame a votar contra el Frente Nacional, quiero decir, es algo muy nuevo en la República Francesa. Es romper el pacto republicano, el Frente Republicano que siempre se ha creado. Y eso significa, entonces uno se puede preguntar, pero eso significa que los populismos se autoexcluyen del consenso republicano. Y eso me parece peligroso. Una última pregunta para las dos porque nos queda un minuto y medio. La segunda vuelta electoral será el 7 de mayo. Si se cumplen lo que pronostican las encuestas, pues ganará Emmanuel Macron. Desde luego, si él se convierte en el próximo presidente de Francia por 5 años, que es el periodo que tienen los jefes del Estado francés, pues tendrá que gobernar con la Asamblea Nacional, con el Parlamento, que tiene 577 escaños, donde el Frente Nacional de Marine Le Pen solamente tiene 2 por aquel sistema de las dobles vueltas francesas. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo sería un gobierno de Emmanuel Macron? Es un hombre de 39 años, fue ministro, está casado, es una cuestión personal, con una mujer 24 años mayor, trabajó como banquero en Rothschild o Rothschild. ¿Cómo sería un gobierno del señor Emmanuel Macron? Bueno, yo creo que nadie lo sabe. Además, él se ha guardado muy bien de estar bastante borroso durante mucho tiempo sobre su posición ideológica. Él se define como social liberal. Tiene un programa muy complejo, entonces se ha diabolizado muchísimo por parte de la izquierda diciendo es un banquero ultraliberal, simplificaciones. Tiene un programa muy complejo donde tiene a la vez un programa de austeridad para cumplir con el déficit con 60.000 millones de euros de ahorros.
suprimiendo 120.000 empleos públicos y a la vez un programa de inversión de 50.000 millones de euros en la economía, de prestaciones de paro para los autónomos, medidas para la anti-exclusión para la gente de los barrios difíciles. Es capaz de decir que la guerra de Algeria fue un crimen contra la humanidad que hicimos en Francia y tener un discurso muy a favor de una Francia diversa frente a justamente una candidata xenófoba y a la vez tener un discurso muy liberal de bajar las cotizaciones patronales para favorecer las inversiones de las empresas. Realmente es un cóctel nuevo y lo que vamos a esperar a ver es el resultado de las legislativas para ver si él consigue tener la mayoría que le permita aplicar este programa peculiar. Legislativas que son el 11 y el 18 de junio por las dos vueltas. ¿Cómo sería un gobierno de Emmanuel Macron, Cecilia? Es muy difícil porque primero, ¿con qué parlamento va a gobernar? ¿Quién va a ser candidato? ¿De dónde van a salir los diputados que van a apoyar a Emmanuel Macron? ¿Van a ser candidatos socialistas que se van a poner nueva etiqueta? ¿Van a salir nuevos centristas? No, todavía no está dibujado el paisaje, no voy a decir ni del Parlamento, pero de los candidatos. Entonces significa que eso ya es un gobierno que va a tener que trabajar en coalición o incluso en cohabitación, es decir, cierta oposición entre el gobierno y el Parlamento. Es una situación totalmente nueva porque es la primera vez que gana que está en posición de ganar, perdón, porque todavía no ha ganado, está en posición de ganar un candidato que no tiene partido a sus espaldas. Podemos imaginar que ya Manuel Valls, por ejemplo, se ha situado diciendo que es el fin de una historia para el Partido Socialista. Significa que realmente ya se ve que hay socialistas que se posicionan para estar trabajando con él. Pero él quiere nuevos talentos, ha dicho que no es una oficina de recalificación de parados del Partido Socialista, que no va a estar ahí para ayudar a recolocar a los que han perdido su trabajo. Entonces, es una sorpresa. De alguna manera es muy nuevo y eso es probablemente hace tiempo que no haya eventos tan nuevos en Francia, a pesar de ser un candidato que está considerado por muchos por el mal menor, sí que va a traer vientos nuevos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid, en este especial sobre el resultado de las elecciones francesas ayer de la primera vuelta electoral. Gracias, Andrín, por haber estado aquí. Gracias, Cecilia. Ustedes los espero en una próxima oportunidad.